Eh, Como sabrán, yo soy Segundo Hernán, soy el profesor de artes visuales de primer año. Y primero que nada, este es un video para iniciar el segundo cuatrimestre y para hablar de algunas cosas que todavía faltan definir. No sabemos en realidad cuándo va a iniciar, cuándo se van a dar las clases presenciales, ni cómo se van a dar las clases presenciales. Y todo este tema de la cuarentena y los contagios y cómo se van abriendo, la verdad, dejan para nosotros muchas dudas más que certezas. Así que nosotros continuaremos con el desarrollo de nuestras actividades por medio de la forma en que ya la estuvimos trabajando. Y en el caso de artes visuales, continuaremos con este formato de video y actividades de la forma en que nosotros lo hemos estado trabajando. En mi caso, yo prefiero enfocar las clases en la mayor parte de cuando estaba en el aula y cuando ahora que estoy en las clases de cuarentena, enfocar las clases en el dibujo para después ir a temas por ahí más complejos o un poco más entretenidos. Mi fundamento es en realidad es que el dibujo es la base en realidad de lo que son las artes visuales, ¿sí? El dibujo funciona tanto para la escultura, el grabado, la pintura y por tanto es una base fundamental, necesaria para el desarrollo de esta área. Por tanto, nosotros vamos a trabajar con algunos procesos de dibujo, aprendiendo a cómo se dibuja, cómo se trabaja una estructura, cómo se compone, y luego iremos a actividades un poco más complejas, utilizando color, utilizando otros métodos de representación como es la pintura, así poder ir completando el resto de los temas que nosotros tenemos. Les pido un poco de paciencia, sé que habitualmente no están acostumbrados a trabajar con estos ejercicios y por tanto yo voy a ir repasando los temas en la medida en que vayamos trabajando. Hoy vamos a trabajar con una actividad de repaso para la semana que viene empezar a tocar los temas que nos corresponden en este cuatrimestre. Bien. Vamos a trabajar con el tema de las flores y el tema del jarrón, pero vamos a ver un tema que se vio repetido en varios dibujos. Esto es una especie de corrección y es algo que me gustaría que por ahí ustedes vayan corrigiendo en la medida en que vayamos trabajando. No por una cuestión mía, sino por una cuestión de que ustedes puedan encontrarse con más gusto dentro del espacio de dibujo. Bien. He notado, y lo voy a poner como ejemplo acá, y lo repito siempre, que cuando ustedes dibujan habitualmente usan una pequeña parte de, esto fue por parte del trabajo anterior, usan una pequeña parte de la hoja, ¿sí? Si bien he encontrado dibujos más pequeños, lo que a mí me importa de estas clases es que ustedes puedan utilizar todo el contexto de la hoja, saturarlo, no digo saturarlo, pero por lo menos que genere interés en la persona en que está observando ese dibujo. ¿Qué ocurre? Hay espacios que yo les digo puntos muertos habitualmente, en realidad sí se les dice puntos muertos, que parece que lo único que hacen es aislar el dibujo, ¿sí? Y nosotros vamos a tratar de darle solución en este video a ese problema. En cuestión, resumiendo, ustedes tienen que tratar de dibujar más grande, tienen que sacarse de encima ese miedo
del dibujar chiquito, porque en realidad es una cuestión de perderle el miedo a la hoja, ¿sí? Bien, comenzamos. Yo voy a dibujar un rectángulo. Sí, esto no es necesario que ustedes lo dibujen en su hoja. Este rectángulo es para saber dónde empieza y dónde termina, mi hoja. Es aproximadamente el tamaño de una hoja de dibujo que ustedes tienen. ¿Sí? Vamos a tratar de realizar el último ejercicio que nosotros vimos dentro de esta hoja. ¿Sí? El rectángulo solamente me sirve a mí para saber dónde empieza y dónde termina el dibujo. ¿Sí? Si yo no hago el rectángulo, tendría que continuar el dibujo de este lado o de este lado. Entonces, para empezar, ¿sí? Usemos lo que hemos visto de cómo dibujar flores, cómo dibujar objetos inanimados como jarrones, vasos, tazas. ¿Sí? Establezcamos primero que todo tiene una línea de horizonte, todo dibujo tiene una línea de horizonte, por eso yo primero me enfoco en eso. Bien, yo les había enseñado a ustedes eh, cómo dibujar jarrones. Yo me voy a evitar el dibujar la estructura, ya que ya la conozco. ¿Sí? Sepan que este es un dibujo que lo voy haciendo en vivo, no lo tengo preparado, lo voy pensando. Y voy a empezar a trabajar, a colocar mis flores. ¿Sí? Yo les había enseñado cómo trabajar, cómo realizar el ejercicio de cómo dibujar flores, cómo era el proceso. Por tanto, yo les voy a mostrar cómo dibujar tratando de llenar ese espacio vacío que les queda. En algunos casos he visto que ponían dos o tres flores y quedaba como vacío, como muerto. Vamos a tratar de llenar este espacio, de saturarlo para que tenga mucho más vida el dibujo. Comencemos. Yo les había señalado que las flores empezaban con este tipo de estructuras. ¿Verdad? Fíjense en que acá lo que estoy haciendo es distribuyendo las flores en el jarrón, ¿sí? Acá va a ir una, acá va a ir otra, ¿sí? Y así sucesivamente. Acá tenemos 5 flores. Es más, podemos colocar una flor en este lugar como si estuviese muerta, caída del jarrón. Vamos a empezar a dibujar. Acá volvemos al mismo proceso. Me voy a saltear un poco el proceso, el trabajo de trabajar con la estructura, porque como yo ya la conozco, ustedes deberían aplicarla como corresponde. Recuerden por favor usar un lápiz, yo en mi caso estoy usando una fibra.
Bien, acá tenemos ya una flor, ¿sí? Fíjense en que no es chiquita, ¿sí? Ocupa mucho espacio. Ocupa mucho espacio en la hoja, ¿sí? Y ahí ya se nota que abarca más el espacio compositivo. Vamos con la segunda. Vamos con la tercera. Algo que les recomiendo es que traten de no decepcionarse mientras dibujan, de no tirar directamente a la basura el dibujo cuando lo están haciendo, porque habitualmente dibujar es todo un proceso, no demanda que les salga directamente bien de una, y para eso está este proceso de dibujo con estructura. Esta estructura les va a decir dónde van a tener que poner las cosas. Y en la medida en que lo vayan usando, se van a habituar más. El objetivo de esta actividad es que ustedes logren ocupar la mayor cantidad de espacio en la hoja. Por tanto, fíjense en que no hay tantos puntos muertos en la hoja. Sí, está la mayor parte del espacio ocupado. Vamos con otra. Acá ya empiezo a jugar con algo que, si bien es un tema de segundo y lo vemos al final del, del año que nosotros estamos trabajando, de este año, que se llama superposición. Fíjense en que acá esta flor está por detrás de esta. Bien, puedo agregar una por detrás. Como si estuviera deshilachada, deshojada, perdón. Bien, hasta acá tenemos una serie de flores, ¿sí? Que, no digo saturan, pero llenan mucho el espacio de la hoja. Tengo que dibujar la que me queda en el...
en el pie del florero. Fíjense que yo algo que no les dije fue que podían también dibujar las hojas, algo que habitualmente acompaña a las flores. Voy a trabajar un poco la sombra del jarrón y seguir dibujando alguna flor por detrás. Bien. Hasta acá, si bien no espero que les salga igual, sí espero que traten de que cuando dibujen traten de ocupar el espacio que tienen, ¿sí? No digo desperdiciar, pero no lo desaprovechen. Tienen una gran cantidad de espacio en la hoja que puede ser utilizado para desarrollar este dibujo. No le tengan miedo a la hoja. Incluso yo puedo seguir agregando, ¿sí? Si bien yo les decía, tengo más espacio. En mi dibujo nosotros vimos cómo dibujar vasos, botellas, ¿sí? Y el dibujo no está completo una vez que yo termino de dibujar esto. Puedo seguir agregando más cosas. Puedo agregar una botella por detrás, por ejemplo, que si bien no se ve entera, se ve en parte. También forma parte de este dibujo, ¿sí? Bien. ¿Puedo seguir agregando más cosas? Sí, en realidad sí, pero en mi caso, como el video se va a hacer muy largo, me detengo acá. Bien, fíjense en que lo voy a poner como ejemplo. Tenemos un espacio que ocupa la mayor parte de la hoja, ¿sí? Fíjense, ocupa prácticamente el centro y se va distribuyendo en diferentes espacios. Un vaso, una botella, el jarrón que tenemos de frente, esta flor que está acostada acá, y el resto de las flores. Y fíjense que los espacios que nos quedan vacíos, ¿sí? Son mínimos. Este margen y la base. ¿Se ve? Prácticamente nuestro dibujo abarca casi el 70% de nuestra hoja, ¿sí? Y eso es lo que yo espero que ustedes empiecen a trabajar en los dibujos. Que dibujen más grande, que le pierdan el miedo a la hoja y que traten de aprovechar ese espacio. No le tengan miedo, ¿sí? Yo no voy a defenestrar un dibujo porque no ocupe toda la hoja, pero sí, pero si ustedes no siguen los contenidos como yo los voy trabajando, ahí sí va a haber un señalamiento de qué es lo que no están haciendo bien. En este caso, este ejercicio lo que busca es que traten de ocupar y de saturar la hoja de dibujo, ¿sí? Ustedes ya han visto valor y por tanto a este dibujo lo que pueden seguir haciendo es trabajando las escalas de grises o si quieren color para darle un poco más de vida a el dibujo, ¿sí? La actividad que viene con este video va a estar puesta en el Classroom, así que lean la actividad con atención, ¿sí? Que es una actividad de repaso y una actividad para mejorar el trabajo de dibujo dentro de la hoja. Así que saludos y
bienvenidos al segundo cuatrimestre. Así que nos vemos para el próximo video.